Bueno, Andrés, tenés infinitos títulos o infinitos logros en tu carrera, pero por ahí el que más tiene que ver con lo académico es que sos doctor en física. ¿Cómo empieza eso? La escuela primaria la hice en Almagro y en una escuela de barrio y tenía las mejores notas, era todo sobresaliente. Eso puede ser que de chiquito era más así. Lo relaciono mucho a venir de una familia intelectual, yo y estar en una escuela de barrio. En el secundario no, en el secundario yo fui al Nacional Buenos Aires y rápidamente me transformé en uno de esos alumnos que en realidad trata de pasar las materias estudiando lo menos posible, zafando, sí. Claro. Y después yo milité mucho en la secundaria, algo que hoy en día me parece que fue un gran aprendizaje en términos de saber organizarse, saber construir en equipo cosas. Yo fui presidente del Centro de Estudiantes en el Nacional Buenos Aires en el año 95, un año en que se aprobó la Ley de Educación Superior y por lo cual hubo muchísimas movilizaciones con decenas de miles de estudiantes y asambleas con miles de estudiantes que yo dirigía. En ese momento también aprendí mucho a hablar en público, tuve mucha visibilidad. Claro. Eso creo que hasta el día de hoy en todo lo que hago de divulgación científica, todo empezó, si se quiere, ahí, o antes todavía, en mis primeros cursos de magia a los 10 años, cuando yo empecé a practicar magia porque me gustaba. Y hoy en día en la vida me doy cuenta que yo siempre fui más nerd de lo que yo creí que era. Claro. En los últimos años me fui asumiendo como nerd y hasta un poco como Asperger, y un poquito creo que estoy un poco dentro del espectro autista y que nunca lo supe del todo. Y ahora me doy más cuenta más claramente. Cuando una música me gusta la puedo escuchar 500 veces seguidas. Y eso es de comportamiento típico, medio de repetitivo. Claro. O me gustan los documentales, me cuesta mucho, bueno, me gusta leer mucho, leo mucho novelas, me cuesta mucho engancharme con series, con la tele. ¿Por una cuestión de que no te interesa, de que no tiene interés? O... Sí, como que me aburre a mí, ¿sabes? Como que la sola perspectiva de estar 8 horas seguidas mirando tele, yo siento que yo sé que es algo que no me enriquece más. O sea, claro. Yo comparo 8 horas con mirar una serie y 8 horas de leerle un buen libro. Digo, pero ni comparación. Para mí leer un libro es tener el tiempo. Cuando tengo 8 horas un fin de semana, tengo 8 horas para estar conmigo y elegir lo que quiero hacer, es muy raro que yo no elija leer un libro o algo de literatura que me llene más que ver una serie. Como que siento que no me... Tal vez tiene que ver con eso de que soy una persona bastante diligente y quiero que las cosas... O sea, trato de buscarle mucho la sinergia a todo lo que hago. Dentro de la tradición que yo milité del trotskismo hay algo de importarse con el pensamiento crítico, con el debate de ideas, con el escepticismo, que en eso hubo una continuidad en mi vida, que eso que a los 18 años me impulsó a militar y a ser presidente del Centro de Estudiantes, que tiene que ver con cuestionarme las cosas, de un pensamiento crítico, de entender la realidad con evidencias y razonamientos. Creo que ese impulso es algo que como que es en donde encuentro cierta continuidad con mi militancia trotskista del pasado, con mis investigaciones científicas, si quieren hoy, con la comunicación pública de la ciencia que hago también en los medios. Digamos. ¿Por qué física y no otra cosa? Podría haber sido otras cosas. Yo todavía en quinto año todavía a veces pensaba, ¿y si me dedico a la sociología o a la psicología? Como podría haber estudiado muchas cosas. A partir de los 16, 17 años y hasta que me tuve que decidir a los 18, 19, a los 18, esos 2 o 3 años fueron de mucha lectura de divulgación. Yo leía, en esa época leía Carl Sagan, a John Griffin, a Paul Davis. En esa época salió La breve historia del tiempo de Stephen Hopkins. Y por alguna razón eso me enganchaba y me volaba la cabeza. Yo quería saber, yo quería entender física cuántica, cosmología, claro, relatividad. Me interesaba el lado carsaganiano de la ciencia, digamos, no el lado más de... Hay muchos chicos que estudian física porque quieren entender los circuitos, ¿viste? Desarman cosas cuando son chicos, las tratan de entender. Yo era más del estilo carsaganiano, yo soy más el estilo de, bueno, me gusta la ciencia por el lado más filosófico y de preguntarse sobre los fundamentos últimos de la realidad y cómo funciona el universo en lo microscópico, en lo macroscópico. ¿Dónde estudiaste? Mi papá, que fue un militante de izquierda en los 60, inicio de los 70, fue secuestrado durante la dictadura militar argentina en el Pozo del Atlético. Lo liberaron y nosotros nos fuimos a vivir a Brasil. Entonces yo de los 8 meses a los 7 años viví en Brasil. Mi abuelo, Amílcar, que era un científico, geólogo bastante conocido, daba clases en una universidad en Brasil, que es una de las 3 grandes universidades en Brasil, de las 3 mejores, y me fui a Brasil y hice la licenciatura, maestría y doctorado, del 96 al 2008. Y en el 2008 ya volví a la Argentina como investigador con CONICET. ¿Y cómo es la experiencia de estudiar en una carrera universitaria en otro país? ¿Cuáles ves que son las diferencias? El brasileño es un modelo más americano y acá más francés.
El brasileño tiene sus ventajas en el sentido que son carreras más cortas, son de 4 años. Acá los chicos a veces duran 5 o 6 años las carreras, allá muy raramente. En 4 años, en principio, yo estudié en 4 años la carrera, en estas universidades de élite, son pocas, pero en la Universidad de San Pablo, la de Campinas, la Federal de Río de Janeiro, son universidades públicas con un examen de ingreso que entra uno de cada 30 difíciles, pero cuando entran tenés bibliotecas, tenés becas, tenés un profesor cada 10 alumnos, como debe ser, que te puede atender, que tiene tiempo. Yo lo tenía para jugar, para hacer experimentos que se me ocurrieran, tenía instrumentos por $2 millones en la bancada. Ah, claro. Había otro nivel de financiamiento de la investigación, en fin. Eso se nota mucho en la Argentina, la falta de recursos. Lamentablemente se sigue notando hoy en día. Y cuando te viniste acá, ¿te viniste con un laburo? Porque también hay una cosa que es, ¿de qué labura un físico? ¿Qué hace? Sí, no, claro, ya me vine como investigador con ISECHO, ya me vine a hacer investigación. Bueno, en la Argentina, lamentablemente, los físicos hoy en día son docentes o investigadores en universidades. Yo creo que la gran batalla argentina es porque haya más investigadores en empresas, en la industria. Yo trabajé en una empresa brasilera, Paltec, que vende sistemas de comunicaciones ópticas, trabajé 1 año y medio. Pero ahí fue, al final de mi doctorado, es cuando me di cuenta que yo no servía para una empresa. Otra experiencia en empresa fue en ARSAT. Pero ahí fui ya con trabajo de desarrollo, sí. Y ahí fui más como a ayudar a montar la red, a entender que era una red de comunicación, a diseñar la red, a montar las licitaciones, a analizar licitaciones. Se compraron muchos equipos, o sea, millones de dólares de equipos. Yo trabajé en todo ese equipo de ingenieros que se encargó de montar la red federal de fibra óptica. Y ahí trabajé un tiempo hasta que, bueno, como vos sabés, ya en la parte mía que vos conocés más, es que después, ya mientras estaba en ARSAT, pero ya venía desde que yo tenía 10 años, se empezó a mezclar mi pasión por la ciencia con que la neurociencia empezó a florecer y entonces la magia fue como redescubierta por la ciencia. Yo venía haciendo magia de muy chiquito, entonces empecé a hacer neurociencia. En ARSAT en un momento negocié que yo quería trabajar part-time. Y me dijeron, bueno, ¿hay opción? Le digo, no, bueno, entonces part-time. Como que, bueno, qué sé yo. Como que fui negociando así y bueno, y hoy en día, por suerte, puedo decir que hago un montón de cosas que me encantan y que confluyen un poco todas las cosas que hago. No fue fácil en general, porque en general las personas con mi personalidad, que nos gustan muchas cosas diversas y nos cuesta concentrarnos mucho en una sola cosa, muchas veces lo que sentimos es eso de que el que mucho abarca poco aprieta. Sí, claro. Y tenemos mucho miedo de ser mediocres o más o menos buenos o mediocres en muchas cosas, pero excelentes en nada, ¿viste? Yo siempre sentía que estaba rodeado de gente brillante en lo que hacía excelente, y yo, bueno, podía jugarme un partidito, pero no era de ese nivel de ellos. Hoy en día ya eso no me preocupa. Siento que yo soy el mejor en lo que hago porque también soy el peor, porque soy el único. Me siento más sabio un poco en ese sentido. Y escribiste 4 libros. Neuromagia, Atletismo Mental, Retos Asombrosos, y bueno, recién acaba de salir. Y ahora Tabú, sí. ¿Cómo es que se va dando eso? ¿Cuál es el que más disfrutaste escribiéndolo? Todo esto empezó cuando yo fui, le golpeé la puerta a un desconocido para mí que era Mariano Sigman, y me lo chamullé y a él le interesó y me empezó a abrir muchas puertas. Pero ahí yo empecé a trabajar con Mariano en magia y neurociencia. Entonces ahí lo conocí a Diego Lombeck, empecé a charlar con ella, y Diego Lombeck me dice, che, ¿no querés escribir un libro sobre neuromagia para la colección Ciencia que Ladra? Mi primer libro fue, para mí era como, llegar a primera, era la colección Ciencia que Ladra la leía yo en mi adolescencia, o sea, fue la colección donde publicó Adrián Paenza sus primeros libros. Para mí era como, wow. Dije, sí, claro. Ni le pregunté nada. Yo escribí el libro sin contrato, sin nada. Yo estaba entusiasmado. Sí. Ni sabía si me iban a pagar o no. En fin, yo quería escribir el libro con la colección esa, con Diego de editor. El segundo libro fue Atletismo Mental, que fue este libro que te digo que cuando yo fui a la presentación de Adrián Paenza me vio Glenda, la editora de Adrián en Sudamericana, y ahí se me acercó y me dijo, che, esas cosas que vos hacés de cálculo mental, qué sé yo, publiquemos un libro con eso. Después el tercer libro fue cuando terminé de publicar Atletismo Mental, un día se me acerca la editora de niños de Sudamericana y me dice, vengo con una misión que es convencerte que publiques un libro para niños. Ahí le dije, mira, yo no sé nada, pero ahora que lo pienso, tengo un hermano, si él se copa en escribirlo juntos, lo escribimos juntos. Y ahí fue que nació Retos Asombrosos, el tercer libro, que fue para chicos también de escuelas primarias, junto con mi hermano Tomás. Tabú nació cuando me llamaron a dar una charla en el EFIBIME, una charla sobre neurociencia y sociedad. Y bueno, ese día yo me armé una presentación y la presenté y me gustó el feedback. Mucha gente me dijo, qué interesante lo que dijiste. Todo como que dije, estas ideas que armé acá me gustaría extenderlas. Y ahí nació como un primer ensayo que le mandé a los chicos del Gato y la Caja. Le dije, chicos, mire, estoy con ganas de publicar. Y ese sí lo hice medio yo. Y ahí ellos miraron y dije, nos encanta, dale, démosle para adelante. Y ahí, eso fue un largo proceso de edición, que fue el proceso de Tabú. Fue el que más disfruté, si se quiere, este último Tabú, porque
Primero por el proceso, fue un proceso donde lo fui charlando mucho con ellos, íbamos publicando partes en la web del Gato y la Caja y la gente podía comentar. Entonces ese proceso fue muy lindo. Y después porque es un libro muy mío, muy personal. Este fue un libro como de opinión, donde discusiones que tuve toda mi vida sobre cuál es el papel de la ciencia, cuál es la relación entre ciencia y moral, qué nos dice o no la genética sobre cómo somos y cómo tenemos que ser. Y después lo otro, hay una analogía que me gusta, que está escrita en ese libro, de qué es lo que pretendo con este tipo con la divulgación científica, comunicación pública de la ciencia, que tiene que ver con algo que siento que es importante para mí, para todos, para el bienestar de mis seres queridos, tiene que ver con que haya cada vez más pensamiento crítico en la sociedad. Y el pensamiento crítico me gusta definirlo como el pensamiento que piensa sobre el pensamiento, ¿no? Porque las ideas se te aparecen a vos como se te aparecen las cosas en el espacio visual, sin que vos elijas, ¿no? La educación lo que hace es darnos las herramientas para escalar las montañas de la evidencia y sumergirnos en las profundidades de la lógica, perspectivas de las cuales podemos mirar nuestras propias ideas y confirmarlas o no. La educación lo que hace es querer llevarte a esos territorios, a que vayas, que hagas ese viaje. Y nosotros lo que hacemos es como mostrarte un trailer, te decimos, mirá lo lindo y fascinante que se ve el mundo de esta perspectiva científica y crítica. Y después el otro gran sueño que tengo, y quiero dedicarme cada vez más a eso ahora, es en aprovechar un poco, inclusive, y tiene sinergia con la divulgación, aprovechar esa visibilidad también para impulsar una transformación radical en la educación, y eso tiene que ver con los proyectos que estamos haciendo juntos. Sabés que tengo fantasías megalómanas de que lo que estamos haciendo, que sea la semilla hacia una transformación radical de la educación, mucho más basada en la evidencia, con la tecnología aplicada a la personalización y la ayuda de cada chico y cada chica con su especificidad, con su deseo, con su personalidad. Creo que algo multidisciplinario también. Claro, con diseñadores, educadores, docentes, directivos, investigadores, desarrolladores. Tengo un poco el sueño de involucrar a todos los docentes como en un gran proyecto nacional e internacional, se quiere, con repositorios de tecnológicos y herramientas probadas, testeadas, en condiciones controladas, donde todos participan y suben sus cosas. Tengo ganas de meterle más a eso, de hecho. Yo para ir cerrando, quiero que me cuentes un poco de dos cosas interesantes. Una es que haces stand-up, eso es bastante poco común para un físico, y también tenés una obra de teatro que tiene tu nombre. Se llama El Niño Riesni. ¿Cómo pasan esas cosas? Sí, bueno, a veces, es donde digo que la vida a veces me lleva más de lo que yo lo busco, pero bueno, sobre el stand-up yo lo busqué y fue parte de mi decisión a conciencia de hacer más divulgación, de decir, no, yo puedo hacer esto y lo voy a hacer, porque lo del stand-up, igual, acordate que yo dije que yo desde que tengo 10 años hago cursos de magia y me encanta la magia, de chiquito hacía cursos. Y la magia que yo hago es la magia argentina, la de Merpín, la de Henry Evans, la que fue Charlie Brown, en fin. Es toda una tradición de magia también muy stand-upera. O sea, yo siempre me gustó eso, el mago que va, se para y hace chistes. Y lo segundo, lo del Niño Riesnik, sí, también, ese sí que fue completamente, no lo busqué, pero me encantó que pasara. Y ahí, bueno, también, de nuevo, vueltas de la vida rarísimas, llamado, un día estoy en la universidad, en la Ditela, una amiga mía de la secundaria, Vanina, que trabajaba en el Ministerio de Cultura, me dice, Andrés, tuvimos unas reuniones acá en el Ministerio de Cultura, va a haber un encuentro del Ministerio de Cultura de toda Latinoamérica, de Colombia, en unos meses, y cada país tiene que llevar algo original para mostrarle a los demás países. Todas las noches, cada noche hay un país, lleva algo de cultura para mostrar. Y nosotros queremos llevar algo de Vivi Telas, que es una dramaturga argentina muy conocida, con un biodrama. Y queremos, como la neurociencia también está muy de moda en estos años, queremos que sea un biodrama con un neurocientífico. Y saltó el nombre de la reunión tu nombre. Yo que te conocía en la secundaria, entonces te estoy llamando porque, bueno, ¿te interesa hacer un biodrama con Vivi Telas para llevar a Colombia? Encima era para exportar. Lo llevábamos, salió re bien, después nos invitaron, de hecho nos vio una chica, Gabriela, que es profesora en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y esa mina nos invitó a un festival en la Universidad de Princeton, de teatro latinoamericano en la Universidad de Princeton, así que la tenemos llevando a Princeton, después de Colombia, a Estados Unidos. De chiquito yo soñaba con llegar a Princeton con la física, pero llegué con el teatro y la magia. Muchas gracias, la verdad yo lo disfruté, así que espero que lo hayas disfrutado. Lo disfruté un montón, Maxi, gracias y nada, felicitaciones por tu laburo también, por todo lo que están haciendo ahí en EREX, está buenísimo.